Ven y únete a la civilización del amor. En el centro misionero, junto a la sed. Hoy vamos a hablar algo sobre el Dios que nos libra. Pero hablando del Dios que nos libra, vamos a tocar el punto de ese cuarto hombre. Ahora van a entender la palabra. Las danzarinas y los músicos, adelante, amén. No vaya a pasear usted ni a dar vueltas como el tamborín, ¿verdad? Como el trompo, no, el trompo es el que da vuelta, perdón. Sino que quédese en su lugar, quédese en su posición, donde no pueda. Ya estaba yo pensando en ti, digo, no la veo. Cuando termine el culto, le caigo. Estás aquí, gloria a Dios. De la que se salvó, ¿verdad? Ya estaba yo, cuando termine el culto le caigo, que ya el domingo pasado no la vi y ese tampoco. Ves que el pastor, aunque parezca que no, está atento, está ojo al Cristo, como digo yo. A ver quién falta aquí. Y a veces es necesario que pasen sus procesos ustedes y el pastor no inmiscuirse, ¿verdad? Y dejarlos. Se corta eso, no sé si ¿se corta bien o ustedes me escuchan bien? ¿Se corta? Se escucha bien, vaya, entonces esto que se corta. Entonces a veces es necesario que cada uno pasemos nuestros procesos y que el pastor no tenga que meter su cucharita, pero a veces también el pastor tiene que meter la cucharita, ¿verdad? Cada cosa es diferente. Daniel capítulo 3 versículo 15. Daniel capítulo 3 versículo 15. Daniel capítulo 3 versículo 15. Vamos a comenzar de ahí. Tal vez todos ustedes han escuchado este relato bíblico y probablemente se los contaron hasta en la escuelita dominical, a los que han venido aquí y que están desde la niñez en una congregación. O tal vez lo has visto en una película. Últimamente la gente deja de leer la Biblia por ver las series, ¿verdad? Ya la gente no quiere leer, quiere ver las series y aprender de las series. Pero siempre es importante que la Biblia sea lo principal, no la serie, amén. Si a la serie le vas a dedicar, ¿por qué hablo de series? Porque sé que han hecho también esos relatos bíblicos series, pero si a la serie le vas a dedicar 5 horas y a la Biblia media hora, tienes un problema muy grave, muy grave. Entonces dice la Biblia, aprovecho, ¿verdad? Porque sé que hay series de esto, para también darle su regañadita. Daniel capítulo 3 versículo 15 dice así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Entonces, como decía antes, probablemente usted ya escuchó este relato bíblico,
Probablemente lo ha visto en series, en películas, o simplemente lo ha escuchado en la escuelita dominical. Pero este relato bíblico nos demuestra el poderío de Dios, la potencia de Dios y también la cobertura de Dios. Dígalo conmigo. Nos muestra el poderío de Dios, la potencia de Dios y también la cobertura de Dios sobre todos aquellos que le creen. Amén. Sobre todos aquellos que le creen. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Nabucodonosor dice el relato que había hecho un decreto donde él edificó una estatua y había hecho un decreto que todo aquel se tenía que postrar delante de la estatua a la hora que sonara el salterio, ¿verdad? El arpa, los sonidos, a la hora que sonara la música, todos deberían de postrarse. Pero habían 3 hombres diferentes, vuélvalo a decir conmigo, habían 3 hombres diferentes, 3 hombres que marcaron la historia no solo del pueblo de Nabucodonosor, sino también del mismo Nabucodonosor. 3 hombres. ¿Quiénes eran? Están atentos, así me gusta. 3 hombres que marcaron la diferencia. Dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, escuche esto y quiero que se quede con esta frase: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Quiero que haga énfasis en este versículo, porque aquí los que saben castellano saben que ellos respondieron de manera ¿qué? Los que saben hablar español, ¿cómo es que ellos respondieron? Nos librará. ¿Cómo es que ellos respondieron? No, nos librará. ¿De qué verbo viene? ¿Del? A futuro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, escuche este punto que quiero enseñarle de este capítulo. Ellos tienen una conversación con Nabucodonosor, y cuando Nabucodonosor lanza el decreto, ellos le responden al decreto y le responden a Nabucodonosor de una manera afirmativa de lo que iba a pasar con ellos en el futuro. Le dice: ¿sabes qué, rey? El Señor nuestro Dios nos librará, afirmando que lo que va a suceder antes de ellos entrar en el pozo es que Dios iba a estar con ellos. Espérate, la potencia de fe que ellos tenían no era una potencia baja, sino que ellos responden a un decreto con una palabra afirmativa, pero sobre todo una afirmación que va a suceder a futuro. Ellos no habían pasado por el libramiento. A ellos nadie terrenalmente les estaba asegurando que iban a ser libertados de ese foso. A ellos nadie les había dicho aquí en la tierra: vayan que eso va a pasar con ustedes. No. Ellos lo creían. Pero ¿sabe por qué ellos lo creían? Porque ellos creían en el Dios verdadero. Ellos tenían certeza. Y a veces, ¿cómo respondes tú ante el decreto que Satanás lanza contra ti? ¿Cómo tú respondes ante los decretos que se lanzan contigo o contra ti? ¿Con esa afirmación de que Dios está contigo? ¿Con esa seguridad de que Dios te va a libertar? Con esa, vamos a decir, con esa fe, con certeza del que el Señor va a ser tu auxilio en medio de esa tribulación. ¿Cómo respondes ante el decreto? ¿Cómo respondes ante el decreto? Ese es el título. ¿Cómo respondes tú? Porque decretos hay muchos. No solo Nabucodonosor lanzó decretos. Satanás a diario lanza decretos contra nosotros. ¿Qué decretos, pastoras? Pues muchos. El decreto de paralizarte, el decreto de ser incrédulo, el decreto de ser idólatra, el decreto de detenerte, el decreto de hacerte sentir inferior, el decreto de hacerte sentir que Dios no es importante, el decreto de que tú no vengas a la casa de Dios. Hay muchos decretos que Satanás lanza contra ti. Ahora, ¿cuál es la respuesta, la acción tuya? Porque ellos tuvieron una acción. No
a contestar con una palabra afirmativa del futuro, de algo que iba a suceder después. ¿Cuál es la acción que tú tienes? ¿Doblegarte ante el decreto? ¿Doblegarte ante lo que Satanás lanzó o te impuso? ¿Doblegarte ante aquellos que Dios está usando o ante aquellos que Satanás está usando para detenerte? ¿Dónde te doblegas? Porque ellos tres se doblegaron solamente ante Dios. Y dijeron, está bien, nosotros respetamos los decretos, pero no vamos a cumplir, porque tenemos por costumbre, porque tenemos por fe solamente doblegarnos ante nuestro Dios y solamente postrarnos ante nuestro Dios. Pastor, es que yo me doblego ante el diablo me pone. Pues es momento de doblegarte ante todo lo que Dios te está poniendo hoy. Y dice el relato bíblico que como ellos no se doblegaron ante la estatua, vino Nabucodonosor, se llenó de ira. Escuche, porque Satanás, cuando usted no se doblega ante lo que él le lanzó, él se va a llenar de ira, se va a enojar contra usted y va a usar más armas para querer derribarlo y destruirlo. Va a usar más potestades para hacer que usted decaiga. Dice que él se llenó de ira, se llenó de enojo y mandó a traer a todos y le dijeron, meten a estos tres hasta el foso, adentro del foso. Y dice que lo mandó a calentar. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Ejemplo, si el foso estaba caliente a 200 grados, él multiplicó por 7 veces esos 200 grados. Ejemplo. Quiere decir que si tan solo un cabello nuestro cayera dentro de ese foso, automáticamente se quemaría. Con un solo cabello que cayera dentro de ese foso. Y dice que los mandó lleno de ira, lleno de enojo. Mandó a traer a sus secuaces y lanzó. Pero escuche, cuando hay alguien determinado a creerle a Dios, Dios mío, cuando hay alguien que sabe al Dios que le sirve, cuando hay alguien que sabe no rendirse ante el decreto, cuando hay alguien que sabe que el Dios que tiene poder es el que lo acompaña, no importa. Dice que le fueron obedecidos y fueron dentro de ese lugar. Pero vino Nabucodonosor lleno de ira, esperando que automáticamente ellos murieran y fueran quemados. Dice que él quedó observando y había un cuarto hombre con ellos. Ya no eran los 3 que él mandó a meter, sino que habían 4 dentro de ese foso, dentro de ese horno. Habían 4 y dice la Biblia que ellos se paseaban y el cuarto hombre caminaba junto a ellos. Ay, Dios mío, tienes que comprender hoy. Es hoy que vas a comprender. Es hoy que tú vas a comprender que hay un cuarto hombre que camina contigo. Que está el Espíritu Santo, está Dios y está Jesús de Nazaret caminando en tu historia, caminando en tus capítulos. Ahora bien, primero tuvo que haber una acción para que Dios dispusiera mandar al cuarto hombre para estar con ellos. Señor, pastora, pero yo quiero que Jesús camine conmigo. ¿Estás disponiendo para que Él camine contigo? Pastora, yo quiero que el Espíritu camine conmigo y pelee mis batallas. ¿Te estás disponiendo para que Él pelee tus batallas? Porque ellos tuvieron una disposición de no rendirse. Y ahí viene la protección, viene el auxilio y viene la respuesta del Dios que ellos servían, mandándoles al protector, mandándoles al que los libró, al que caminó con ellos juntos en ese horno. Es que todos queremos, pero nadie está dispuesto a rendirse. Todos anhelamos en medio de la tempestad y que en medio de la tempestad camine con nosotros Él, el cuarto hombre. Pero antes que Nabucodonosor viera al cuarto hombre,
ellos tenían una actitud para activar al cuarto hombre con ellos. Ay, Dios mío. ¿Tienes la actitud para activar el poder de Dios sobre ti? ¿Tienes la actitud para activar la mano de Dios sobre ti? ¿Tienes la actitud correcta? Yo no puedo decirlo por ti, tú lo puedes decir por ti. ¿Qué actitud tienes? Porque ellos estaban firmes en un mismo corazón y en un mismo pensamiento. Si usted los ve y estudia la historia de ellos, ellos no eran como las ondas del mar, ni eran tan valientes, ni eran fluctuantes. ¿Sabe por qué? Porque alguien que es fluctuante, que es tan valiente, o que es como las ondas del mar, aun cuando viene el decreto dice, será, no, yo mejor lo cumplo por si acaso, por si acaso Dios no está, por si acaso me pasa. Ellos tenían firmeza. No eran fluctuantes, no eran tan valientes, no dudaban. Y aun cuando el decreto estaba firmado por el mismísimo rey, no dudaron del poder que los libraba. Mire lo que dice después. Entonces el rey, el versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿a quiénes dijo? Entonces, ¿quiénes eran esos? Los mismos que había mandado a llamar para que metieran a los tres al lugar. Los mismos, ¿sí? A los de su consejo. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Les pregunta. A los que había mandado a llamar anteriormente para que llevaran a los 3 ante el foso. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Digo, espérate, ¿cómo es que ellos fueron al lugar? Atados, amarrados. Escucha, miren los detalles de la Biblia, gente, tiene que aprender los detalles. Ellos entraron atados, amarrados, porque dijeron, no, ustedes no los metieron amarrados a estos. Sí, rey, pero he aquí, yo los veo sueltos, los veo desatados, les veo las cadenas rotas, les veo las coyunturas rotas, les veo los cordones rotos. Yo no los veo atados, yo no los veo amarrados. Escucha, se habían roto las cadenas, se habían roto las cuerdas con las cuales ellos entraron ahí, se había roto el yugo con el cual ellos entraron. Y el rey dice con detalle, lea la Biblia con detalle, yo los veo sueltos, pero aparte de verlos sueltos, los veo con un cuarto. Y ese hombre que yo estoy, dice, es semejante a los hijos de los dioses. ¿De quién hablaba él? ¿De quién hablaba, gente? ¿De quién hablaba? De Jesús de Nazaret. Jesús vino a romper tus coyunturas. Jesús vino a romper las cadenas. Jesús vino a romper las cuerdas. Jesús vino a romper todo lo que te ata. Ansiedad, mentira, depresión, egoísmo. ¡Ay, Dios mío! Todas las cadenas se las vino a romper. Solamente que tú tienes que decidir caminar con Él, aun cuando te metan al fuego, para que Él rompa todo. Está en ti la decisión, porque estaban ellos 3 tomar la decisión correcta. Mire, lo más fácil, eran humanos, recuerde esto, eran seres humanos como usted y como yo, llenos de imperfecciones, llenos de virtudes, llenos de humanidad. Todo lo que usted tiene lo tenían ellos también. Huesos, cuerpo, corazón, hígado, vértebras, neuronas, ¿sí? Todo, emociones, sentimientos, miedos, temores, todo lo tenían ellos. Todo. Solo que ellos hicieron uso de lo más importante,
que era la fe en el Dios que creía. Usted también lo puede hacer, pero la decisión está en usted. Usted decide si entrar a ese lugar desatado, libre, o usted decide entrar a ese lugar para ser devorado y obedecer la voz de Nabucodonosor o del enemigo. Usted decide qué voz seguir, qué decreto seguir. La Biblia habla de los decretos celestiales, pero también nos habla de los decretos satánicos, malignos, diabólicos, de los decretos de idolatría, de los decretos que nos separan de la verdad. Como el decreto de Nabucodonosor era un decreto de idolatría, donde ellos se tenían que doblegar a la idolatría, adorando una imagen que no era Dios. Yo no sé cuál es el nombre de tu decreto, no lo sé. En algunas circunstancias hay gente que me comparte su historia para yo orar, en otros no me comparten, así que no sé cuál es el decreto que tú estás peleando o en el que estás guerreando ahora mismo. Pero solamente puedo decirte, Jesús es el camino para vencer. Decídete por Él. Decídete por Jesús. Decídete por el que te va a libertar. Decídete. No, pastora, yo me decido por mi familia. Decídete por Jesús, que tu familia viene detrás contigo a la salvación. Pastora, yo me decido por mis jefes. Decídete por Jesús, que tus jefes vendrán detrás contigo para la salvación. Decídete por la posición correcta. Decídete por el Salvador correcto. Decídete por el Dios correcto en este siglo, en este tiempo. Decide sabiamente por el único que tiene imagen y semejanza de Dios, Jesús de Nazaret. Todos hablaron acerca de su semejanza, de la imagen del mismo. Hablaron acerca del ministerio, hablaron acerca de la tribulación que pasó en la cruz. Hablaron de muchas cosas acerca de Jesús. ¿Qué tú vas a hablar de Jesús? Que es el que te acompañó en el decreto, que es el que te libró en el foso, en el fuego, en el horno de fuego. ¿Qué vas a hablar de Jesús? ¿Cuál va a ser tu decisión? Decide por Él, que Él abrirá las compuertas que se han cerrado en tu camino, y Él va a abrir el pozo, el foso o el horno para que salgas de ese lugar. Dice la Biblia, y Él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. 4 varones sueltos. El 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: escuche esto, pastora, a mí me doblega mi marido, a mí me doblega mi esposa. Mire, escuche esto. Cuando hay alguien que no se doblega ante nada por causa de la fe, por causa de Cristo, por causa de Dios. Pastor, a mí me doblega la deuda, a mí me doblega la necesidad. Pastor, a mí me doblega la preocupación, a mí me doblega la angustia. Cuando usted no se doblega por nada, termina diciendo como cuando Nabucodonosor dijo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir, adorar a otro Dios que su Dios. Escuche. ¿Quién fue el que dijo esto? El mismo que los mandó a meter ahí. El mismo que hizo el decreto. Terminó siendo impactado por la fe de esos hombres. Pastora, mi esposa no me deja venir. Impáctala. Pastora, mis hijos, impáctalos. Mira, si es necesario, échalos. Que ellos sepan que tienes autoridad, pero impáctalos. Pastora, mi jefe, impacta a tu jefe. Dice que Nabucodonosor dijo: espérense, verídicamente el Dios del que ellos hablan, el Dios al que ellos sirven, al Dios en cuales ellos han confiado, los ha librado de la muerte. Los ha librado de la muerte. ¿Usted sabe cuántas veces Dios nos ha librado?
Aun cuando nos han dado 2 meses de vida. ¿Sí? Aun cuando te den 1 semana de vida. Y tú dices, al Dios que yo sirvo le soy necesaria en esta tierra. Al Dios que yo adoro le soy todavía en esta tierra. Al Dios que yo amo le soy necesario en esta tierra. Y usted va ante el decreto y usted dice, no creo en ese decreto. Yo no acepto ese diagnóstico de muerte. Y los médicos quedan impactados por usted y dicen, pero está loca. Necesitas ayuda psiquiátrica. Porque lo que no quieres es aceptar tu destino. Tienes que ir al psicólogo. Te vamos a referir a psiquiatría. Te vamos a referir a psiquiatría para que asimiles, porque lo que te está pasando es que no asimilas. Porque físicamente te estás viendo bien, pero por dentro te estás muriendo. Y usted dice, yo no me voy a morir ahorita, hasta que sea vieja. Porque usted no acepta los decretos, porque usted está arraigada en la fe. Y de repente después vienen y dicen, los tumores no están, han desaparecido. ¿Cuándo se desaparecieron? No lo sabemos. Porque usted se arraigó ante Dios y no ante el decreto. Ese es el Dios que usted sirve y que yo sirvo. El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos impactaron a un Nabucodonosor. Escuche, y le voy a decir después de esto. Si usted sigue leyendo la historia de Nabucodonosor, usted va a ver un hombre que fue impactado por el poder del Dios verdadero. Hasta el punto, escuche esto, hasta el punto que Dios lo hizo pasar por pruebas, ¿sí? Por procesos, hasta que él se doblegara profundamente ante el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor creía que él era un hombre de poder. Creía que todo estaba bajo sus pies. Creía que tenía el dominio en todo, el poderío en todo. Miren, y Dios fue trabajando con él a través de esta historia y de las historias futuras que vivió, hasta el punto que Dios lo doblegó tanto que le dijo, ¿sabes qué? Tú te crees superior a mí, voy a convertirte en una bestia del campo. Para que tú sepas que el único Dios aquí en la tierra soy yo. Y dice la historia de Nabucodonosor que el hombre su cuerpo comenzó a convertirse en algo y parecía una bestia, a tal punto que fue a vivir a los montes y le quitaron el reino y le quitaron todo, hasta que se doblegó y supo de verdad que el único que tenía poder para gobernar la tierra se llamaba Dios. Y hasta que cayó humillado ante Dios y reconoció el poderío de Dios, Dios volvió a restituirle su posición de rey. Escucha, hasta que tú te doblegues al Dios verdadero, Dios no puede restituir la posición que Él te entregó. Padre, pero es que tú dijiste que yo voy a ser una cantante. ¿Te has doblegado para que Él te restituya? Padre, pero tú dijiste que yo voy a hacer, te has doblegado para que Él te restituya. Señor, tú dijiste que vas a cumplir las peticiones de mi corazón. ¿Te has doblegado para que eso suceda? ¿Te has doblegado de verdad? Porque puede venir el tiempo donde Dios te deje como Nabucodonosor, hasta que entiendas que tienes que doblegarte al Dios verdadero. Ustedes a lo largo del han conocido muchas historias, igual que yo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han conocido historias donde Dios hace zarandeo? Y dice, wow, qué zarandeo más grande, qué zarandeo, ¿qué pasó? Los religiosos dicen, eso fue que pecaron, ¿verdad? Los religiosos. Le pasa como los amigos de Job, que miraron a Job destruido y dijeron, es porque pecó, porque hizo las cosas mal, porque era pecador que le pasó. Esos son los religiosos. Pero la gente que realmente tiene certeza espiritual y es maduro dice, wow, ese zarandeo será para el crecimiento de esa persona. Será para que
aumente su fe, su deseo en Dios, su ánimo en Dios. Y comenzamos a ver de manera positiva lo que significa un proceso difícil. ¿Sí? Pues el proceso de Nabucodonosor era para que él se doblegara. No es para que se doblegaran ante él, sino que él mismo se doblegara ante Dios. Y termina reconociendo el poderío del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, si un Nabucodonosor reconoce el poderío del Dios de ellos, ¿cómo es que nosotros no? ¿Cómo es que nosotros no lo reconocemos? ¿Cómo es que nosotros no nos doblegamos ante ese poderío? ¿Cómo es que nosotros no nos humillamos? Pastora, yo me humillo. Seguro. Pastora, yo me doblego. Seguro. Pastora, yo me rindo. Seguro. Si no eres capaz ni de venir a la iglesia, mucho menos de doblegarte ante Dios. Si no eres capaz de venir 2 horas a la congregación, mucho menos te vas a doblegar ante la voluntad de Dios. Por mucho que tú digas que te doblegas. Porque hay algo que se llama accionar o acciones. Tu acción determina lo que hay en tu corazón. Si realmente tu acción es de que te has doblegado a Dios, tu corazón está doblegado a Dios. No podemos proferir palabra del corazón sin acción. ¿Sabían eso ustedes? Cuando yo les dije que lo que ellos dijeron fue de una manera afirmativa hacia el futuro, ellos estaban accionando desde el momento que ellos dijeron, Él nos librará, ya automáticamente en el cielo se estaba trabajando para que eso sucediera. Eso es como cuando tú le das el clic a la televisión o a la radio, ¿sí? Un clic, automáticamente por dentro el sistema de la radio da señales para que esa radio prenda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Pues así fue lo que hicieron ellos. Les doy ejemplos sencillos para que usted lo entienda. Y para yo también entenderlo, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces los domingos, sobre todo los que están chateando toda la noche y se desvelan, no entienden. Vienen adormecidos. Cuidado con usted chatear toda la noche con ese novio o esa novia, porque significa que le están dando lugar a Satanás. Vienen adormecidos. Cuidado esos mayores, que me les salga un novio mayor ahí y quieran estar chateando como los quinceañeros. Estoy de broma, gente. Yo no, de verdad, ahora es cuando dicen, ¿quién será el que estaba chateando? Y se la tiró, porque aquí en esta iglesia ya no hay de esa gente. Pero antes había, ¿verdad? Antes era como, a ver, ¿cuál fue? ¿Quién reaccionó? Aquí ya no hay eso. Pero tenemos que venir concentrados a la palabra para que la podamos entender, ¿verdad? Concentrados. Yo cada vez ahora estoy queriendo sacar a mi hija de casa porque todos los sábados me está desvelando. Y no le puedo permitir a Satanás eso porque el domingo no me conecto. Y digo, te me vas a ir, chavala, de aquí. Todos los sábados no me puedo desvelar porque el domingo no me conecto. Si hay desvelo, no hay conexión el domingo, porque tu cuerpo está cansado físicamente. Y cuando hay un cuerpo cansado físicamente, el espíritu no puede operar en cuerpo cansado. Y yo prefiero que se vaya a vivir a otro lado porque no me detenga el espíritu, ¿verdad? Cuidado, usted lo está deteniendo el cansancio, el espíritu. Yo aquí había un siervo antes, ya no voy a decir el nombre, no voy a hacer que se me ponga abriscado. Pero decía, cuidado, usted se me desvela el sábado, que tiene que fluir. Y a veces el domingo venimos con esta somnolencia porque nos hemos desvelado todo el sábado, le hemos dado lugar a que Satanás el domingo no nos permita recibir palabra, porque el cuerpo está agotado, está cansado. Yo estoy ahorita en esa lucha de quitarme ese peso de desvelo todos los sábados. Quitarme ese peso de desvelo. Porque el domingo hay que fluir. A como sea, hay que fluir y hay que recibir la palabra. Entonces usted tiene que entender que la palabra vino a restaurar, a edificar, a moldear, a transformar y a cambiar tu historia. Hoy la palabra te está diciendo quién eres. O eres un Nabucodonosor o eres los 3 que confiaron. Ahora, ¿qué camino coges? ¿El decreto de Satanás o el decreto de Dios? ¿Qué camino va a ser tu destino? ¿El de Dios o el del enemigo? ¿A quién le vas a creer más? ¿Al enemigo o a Dios? Porque hay gente que se doblega rápido ante la trampa de Satanás porque caen en el camino que Satanás les puso. ¿Ante quién vas a creer? Ahora, ¿vas a activar a ese hombre o no lo vas a activar?
porque solo depende de ti activarlo. No siempre me acompaña la palabra sí, pero espérese. Espérese. Es que el Espíritu Santo no opera en tímbalos vacíos. Escuche eso. Escuche eso. ¿Por qué contristáis al Espíritu Santo? ¿Por qué hacéis que el Espíritu salga de vosotros? Dice la Biblia. Entonces quiere decir que de mí depende yo activar o dejar morir al que me tiene que acompañar. Sí, sí, me están siguiendo con lo que estoy hablando aquí. Seguro que sí. Depende de usted qué decisión va a tomar hoy. ¿Cuál es tu decisión? ¿Entrar a ese foso sabiendo que Dios está ahí, o seguir caminando en esa prueba que estás caminando pero sabes que Dios está ahí? Estar en ese proceso que está pasando pero sabiendo que Dios está ahí. ¿Cuál decisión? ¿Cuál es la decisión tuya? ¿Escuchar el decreto o ir sobre el decreto? Es que yo decidirá pasar sobre los decretos. Pero pastora, ¿cómo? Pase sobre ese decreto de muerte. Pase sobre ese decreto de miseria. Pase sobre ese decreto de pobreza. Pase sobre ese decreto de aflicción. Pase sobre ese decreto de depresión. Pase sobre él. Pastora, se me es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es. Entonces cuando el enemigo diga a usted en su mente, no vas a poder pasar sobre ese decreto, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Mira cómo va a aprender con ánimo a la escuelita dominical. Se le escapó a la mamá porque quiere ir a aprender. Me encanta, está bueno. Esa escapada la apoyo yo. Después la hermana me va a venir a echar la bronca. Pero bueno, pero respeto la autoridad de madre, ¿verdad? O sea, no he dicho nada. Por lo tanto, mira el siguiente decreto. Hay 2 decretos en esa historia. Por lo tanto, dijo Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Ajá! No, pero es que espérese aquí. Es que si ellos se hubiesen caído facilito en el decreto primero, si ellos se hubieran rendido facilito en el decreto primero, si ellos se hubieran postrado ante el decreto primero, no hubiese existido el segundo decreto. Pastora, estoy en el decreto de pobreza, viene el decreto de gloria. Pastora, estoy en el decreto de miseria, viene el decreto que te va a sacar de la miseria. Solamente que tienes que creer ahí. Pastor, es que el enemigo decretó que me fuera al mundo. Sosténgase firme y no se vaya, que viene el decreto ministerial para ti. Pastora, es que el enemigo decretó que me quedara en mi casa los domingos y todos los días de culto. Ay, pase sobre ese decreto, que viene el decreto de tu restauración, de tu edificación. Ay, Dios mío, viene el decreto de ser la vasija llena del poder de Dios. Solamente que aguanta, sigue viniendo. Después del primero hay un segundo. Escuche. Y el segundo tuvo que respetarlo Satanás mismo. Y le voy a decir lo siguiente. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Al mismo que Satanás usó para decretar lo malo, para decretar la caída de Sadrach, Mesach y Abednego, porque si ellos hubiesen hecho lo que ellos decían, ellos hubieran caído. El mismo que Satanás usó para lanzar el primer decreto fue el mismo que Dios impactó para lanzar el segundo decreto. Ay, Dios, solo los que son espirituales entienden esto. Solo los que son espirituales lo van a comprender. El mismo, escuche, es que no fue otro el que lanzó el último decreto. Voy a
decir lo siguiente: ni siquiera fue Sadrach, Mesach y Abednego los que dijeron este decreto. El mismo, es que mire, al mismo que Satanás usó para destruirte, Dios lo va a usar para bendecirte. Y lo que se decretó por el que Satanás usó, vendrá un decreto por el que Dios va a usar. Ay, Dios mío, por eso es que usted no tiene que morirse en medio de la tempestad. Usted no tiene que agüitarse. ¿A dónde es que yo aprendí esa palabra de agüitarse? Dígame la nacionalidad, ¿quién se la aprendí? A México. Sí, yo la aprendí de alguna nacionalidad. Usted no tiene que derrumbarse por el primer decreto, porque el que confía en Dios está esperando el segundo, que le da la victoria. El que confía en Dios está esperando el segundo decreto, que es el que le trae la bandera de victoria, la potestad de victorioso. El segundo decreto es el que levanta la bandera. Escuche, ay, Dios mío, yo no pensé hoy que yo iba a predicar sobre esto. No pensé que Dios me iba a dar potestad para predicar sobre esto. Pero si predicamos sobre esto y Dios dio la potestad para que lo predicáramos, es porque Él quiere impactarnos a todos aquí. Sí, ya pronto se nos acaba ese asunto del autobús, de gente que se queda en casa por el autobús, ¿verdad? Aunque yo le voy a decir, el otro día yo hablaba con alguien y le decía: aunque la iglesia le quede al frente, usted no va a ir. Y se ponía a reír. Y entonces se ponía a reír ese alguien y dice: pero ¿por qué lo dice, pastora? Porque usted sigue el decreto del enemigo para que usted se quede en casa. Hasta que no siga el decreto de Dios, no va a poder moverse, hermano, aunque le quede a un paso. Por eso es que es ahora cuando hay que decretarse, a obedecer a Dios. Yo solamente digo esto: no importa cuál es tu situación actual, lo que importa es cuál es tu situación futura. No importa si estás caminando en el decreto actual, es en el decreto a futuro que tú tienes que creer. Amén. Es a futuro, recuérdalo siempre. Los que creen en Dios, para los que creen en Dios, todo le es. Si no fuese hoy, será mañana. Pero no es será que va a pasar, no, será que va a pasar, no, es mañana. Como ellos lo afirmaron. Pastora, deja de llorar y tambalear por lo que no ves hoy, lo vas a ver mañana. Deja de llorar y tambalearte por el decreto que te lanzaron hoy, espera el de mañana. Deja de dudar. Deja de tener falta de fe, falta de certeza, falta de confianza. ¿Dónde están puestos tus ojos? En el autor y consumador de la qué, de la qué, de la qué, de la qué, de la qué. Mi nombre es fe. Ajá. La palabra está escrita para vivirla, no solo para leerla y estudiarla. Mis manos, mis pies, mi espíritu y mi alma y todo lo que yo soy está puesto en el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, no creo en el decreto de hoy, creo en el decreto de mañana. Ese es el que le cree a Dios. ¿Cuántos se van a convertir en Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuántos a partir de hoy van a ser Sadrach, Mesach y Abednego? Pero de verdad, no solamente porque usted está aquí y quiere que la pastora sepa, no, de verdad en su corazón. ¿Cuántos van a impactar a los Nabucodonosor de su historia? ¿Cuántos le van a decir: mire, mi muchachito, está bien hermoso, pero yo lo voy a impactar, o yo? Así habla la hermana Mildred, a ella que le he aprendido yo. Muchachito, yo aprendo las virtudes de otros, ¿verdad? Me encanta. Entonces, hoy es el día decisivo. ¿Cuál es tu decisión?
¿Cuál es tu decisión? Habla con tu papá, ponte de pie. Habla con tu papá y dile: Señor, esta va a ser mi decisión. Esta va a ser mi decisión. Esta va a ser mi decisión. Yo quiero caminar bajo tu decreto y no bajo el decreto de ningún Nabucodonosor. Esa va a ser mi decisión, Señor. Creerte por encima del panorama, confiar por encima de la corriente. Padre, depender por encima de todo lo que se haya decretado ahora mismo. Yo decido caminar, decido confiar.